presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, bienvenidos una vez más a otro capítulo en esta serie de principios de reino para construir, para llevar a cabo el sueño de Dios, y es edificar naciones. Hemos aprendido que estos principios tienen que ver esencialmente con lo que se vive en la familia. Y ese es el tema de este nuestro punto de encuentro. Hemos venido hablando desde hace varios días que desde que Dios creó al hombre, desde el mismo momento en que lo formó del polvo de la tierra, le puso de él mismo, de su aliento de vida, de su esencia, lo sopló dentro de él. O sea que lo que hay dentro nuestro es exactamente eso, la esencia de Dios, el mismo espíritu. Por eso es que nosotros tenemos esa intrínseca, esa necesidad de dominar, de gobernar. Nosotros tenemos intrínseco esa necesidad de poseer, de influenciar a otros. Y se ha enseñado por mucho tiempo, se ha tratado de apagar eso dentro del ser humano. Se nos ha dicho que no está bien, que eso no es correcto, pero en realidad eso fue lo que Dios puso dentro de nosotros. Y lo que no es correcto es no hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a estudiar hoy el tema de poseer la tierra, porque esa es una de las cosas que Dios ha puesto dentro de nosotros, un ansia por poseer la tierra. Pero ¿para qué Él quiere que poseamos la tierra? ¿Cómo quiere que la poseamos? Vamos de una vez a Génesis capítulo 1, verso 28. Porque desde el primer capítulo de la Biblia, el Señor nos deja claro, y la palabra de Dios nos enseña, que tan pronto terminó de crear al ser humano, inmediatamente Dios le dijo y le explicó la razón, le dio la razón de por qué y para qué lo había creado. Y le dijo en Génesis capítulo 1, verso 28. Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen. Ese fue el propósito por el cual Dios creó al ser humano, para someter la tierra y para dominarla. O sea que la función del hombre era bien clara: llenar la tierra y someterla bajo su dominio, bajo su autoridad. Pero para poder hacerlo, Dios le deja bien claro, tienes que confiar en aquel que te la está entregando. Porque es que quien creó la tierra fue Dios. Vemos en ese primer capítulo de la Biblia a Dios creando absolutamente todo, y una vez que termina de crearlo, se lo entrega en administración a nosotros, al ser humano. Entonces, si Dios lo crea y lo entrega en administración, Él pone las reglas y Él dice: mira, quiero que me administres esto de esta manera y de esta otra. O sea, le da los principios bajo los cuales debe ser gobernada la tierra, bajo la cual se puede poner en dominio. Y es absolutamente necesario que entendamos y entonces podamos cumplir y llevar a cabo esos principios para poder vivir ese propósito de Dios en nosotros. Génesis capítulo 2, verso 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Así que la razón por la que Dios creó al ser humano fue para que sometiera la tierra bajo su dominio, para que la sometiera bajo su voluntad. Por eso le dijo que lo único que no le estaba permitido al ser humano era discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, en otras palabras, lo único que Dios le dijo al ser humano que no le permitía hacer, o más bien que no tenía la capacidad de hacer, era vivir haciendo o vivir bajo su propia voluntad, la voluntad del hombre, porque no tenía la capacidad en su voluntad de administrar algo tan grande como lo que le había sido entregado, la tierra entera. Entonces, como el hombre no tiene la capacidad de discernir qué es bueno y malo dentro de ese propósito holístico que es dominar la tierra, Dios le dijo: entonces tienes que confiar en mí y depender de que yo te diga qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo? A través de mis principios. Eso es lo que significa hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando el hombre no decide someterse a la voluntad de Dios y hacerlo todo confiando en que Él es el que sabe mejor que nosotros lo que es bueno y lo que es malo, entonces el hombre pierde su vida. ¿Por qué? Porque pierde la razón para lo cual se le dio la vida. Pierde la razón de vivir. Miremos lo que dice la palabra, dijo Jesús mismo en Mateo capítulo 16, verso 24 y 25.
le dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Que hay algo muy importante para entender. Cuando tú no tienes claro el propósito para el cual fuiste creado, estás perdiendo tu vida. Así creas que la estás ganando, la estás perdiendo. Piensa por un instante cuando tú te mueras y ya no tengas más días aquí en la tierra, y si no cumpliste el propósito para el que fuiste creado, pues la conclusión es: desperdiciaste tu vida aquí en la tierra, porque se te dio la vida para cumplir un propósito, y no importa qué hayas hecho, si al terminar tus días de vida no cumpliste con ese propósito, pues ¿qué podemos decir? Perdiste tu vida, no valió la pena que hubieses vivido. Así que cuando Dios nos habla de negarnos a nosotros mismos, lo que quiere decir es que nos neguemos a vivir nuestra vida, nuestra voluntad, a hacer lo que nosotros queremos. Eso es lo que significa negarte a ti mismo, morir a ti mismo. O sea que si nos negamos a vivir nuestra voluntad, morimos a ella para hacer entonces su voluntad, para depender de lo que Él dice. Entonces, es lo que la Biblia nos explica en Gálatas 2:20. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Él en nosotros. Leamos por un momento Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Miren cómo empieza esto. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pregunta: ¿qué es lo que fue crucificado con Cristo? Lo único que puede ser crucificado con Cristo es tu voluntad, tu vida. Porque de otra manera, ¿cómo interpretamos esto? Fui crucificado con Cristo, pero es que a mí no me pusieron clavos en las manos. De hecho, yo no estaba vivo en ese tiempo. ¿Qué significa yo fui crucificado con Cristo? Pues nada más y nada menos que mi voluntad, lo que a mí me parece, ahora está muerto, y entonces lo que ahora vivo ya no lo vivo yo en mi voluntad, en mi razonamiento, ahora lo vivo en la fe, o sea, creyendo en el Hijo de Dios, que fue el que murió y se sacrificó por mí. Eso es lo que significa negarte a uno mismo y morir a uno mismo diariamente, que no se haga mi voluntad sino la tuya, como nos enseñó Jesús. La pregunta ahora es: ¿para qué negarme a mí mismo? ¿Para qué crucificar mi voluntad? ¿Para qué morir a mi vida para ganar la vida de Él? ¿Para qué? Pues para que puedas cumplir el propósito para el que fuiste creado, que es un propósito mucho más alto del que tú puedas tener en tu propia vida. Tú puedes tener el propósito, y hasta propósitos buenos, propósito de hacer dinero para comprar casas y hacer orfanatos y construir hospitales y escuelas y darle de comer a los pobres, pero eso va a pasar, va a ser temporal, le va a afectar la vida temporal a las personas. Pero el propósito eterno de Dios solamente se puede vivir haciendo su voluntad y viviendo bajo sus principios, y trasciende y va mucho más allá de tu propio propósito o del mío. Entonces, ese propósito de Dios fue que tú y yo, el ser humano, pudiera gobernar, someter y dominar la tierra primero bajo sus principios, bajo su voluntad. Ahora, para poder dominar la tierra, poseerla, gobernarla, tienes que poseerla. Por eso es que Dios es el más interesado en que tú poseas la tierra. Ahí mismo en el libro de Génesis, pasemos a Génesis 48, verso 4. Recuerden que todas las promesas que Dios hizo a los patriarcas, al padre Abraham, a Jacob, a Isaac, todas esas promesas eran para el pueblo judío. Pero en Cristo nosotros nos hicimos herederos de esas promesas. O sea que ahora esas promesas que fueron hechas para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, ahora son para ti y para mí por haber recibido y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál fue la promesa en Génesis 48, verso 4? Te haré fecundo, te multiplicaré, o sea, te fructificaré, te multiplicaré, y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. ¿Le daré qué? Esta tierra como su posesión perpetua. O sea, si la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es eterna, todo lo que dice su palabra es verdad, su palabra
no pasará, absolutamente todo pasará. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Es tan fiel y tan verdadera su palabra, es tan estable, se puede confiar tanto en ella, que es la palabra de Dios la que sustenta el universo entero. Y todo funciona perfectamente como un relojito por el poder de su palabra. Entonces imagínense cuán valiosa es esa palabra de Dios. Y si su palabra no cambia, entonces Dios no ha cambiado de parecer. Lo que dijo desde el primer capítulo en Génesis cuando creó al ser humano, las promesas que hizo a los patriarcas, es lo mismo para ti y para mí el día de hoy. ¿Y qué fue lo que dijo a esos patriarcas, a esos fundadores de su pueblo, de su nación, que es lo que finalmente estamos estudiando? Es lo mismo que le dice a su pueblo, a su iglesia, el día de hoy. Y lo vino diciendo a través de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, de los profetas, que quería convertir a su pueblo en una nación fuerte, en una nación poderosa, que llenara la tierra. ¿Cierto que sí? Entonces, por medio de Jesús mismo, cuando Jesús vino a la tierra, Él nos dijo exactamente lo mismo. Yo vine para arrebatar lo que el diablo se ha robado, para destruir las obras del diablo. Vine para traer el reino de los cielos a la tierra. A eso fue que vino Jesús, a recuperar el gobierno del Rey de los cielos, del Padre Celestial, en la tierra. Luego los apóstoles, ¿de qué nos hablan los apóstoles en el Nuevo Testamento? Instrucciones, nos muestran cómo fueron poco a poco inundando la tierra con los principios del reino y las instrucciones para que lo sigamos haciendo. Y finalmente, el tema de las profecías en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es exactamente el mismo. El reino de los cielos estableciéndose en la tierra y coronando rey a todo aquel que haga su voluntad, empezando por su propio Hijo Jesús, porque fue el primero en cumplir su voluntad perfecta. Vamos a probar esto bíblicamente. Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor le daré el derecho, está hablando Jesús, de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Toda la Biblia nos habla de un padre que quiere compartir su reino y su gobierno con sus hijos, pero que la única condición es que lo hagamos bajo sus principios, ejecutando su voluntad. Esa promesa me encanta porque Jesús está diciendo que al que salga vencedor le dará el derecho de sentarse junto con él en el trono, así como el Padre le dio ese derecho a él. Solamente como habiendo hecho su voluntad. Así que demostrado una vez más bíblicamente que la voluntad del Padre es que reinemos junto con Él, pero hoy estamos hablando de este principio de reino que es poseer la tierra. Jesús dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Expresión Musical presenta Aprende una canción. tutoriales de música con diagramas animados que te ayudarán a tocar tus canciones favoritas. Visita expresionmusical.net. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca. NA Online TV, un canal dedicado a traerte programación que edifique tu vida, donde encontrarás programas para toda la familia. Aquí en NA Online TV creemos que el cambio comienza contigo. No te lo pierdas, solo aquí en NA Online TV. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Ahora, ¿cómo? Ya quedó establecido muy bien. Dios quiere, el Padre quiere que yo posea la tierra. Ahora vamos a ver cómo quiere Él que yo posea la tierra. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 11, verso 22
al 25. Dice, si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y le son fieles, entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Así podrán desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes. Todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Todo lugar que pise la planta de su pie. Este será el pueblo de Israel. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerles frente. Por donde quiera que vayan, el Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes, como se los ha prometido. Entonces, primero que todo, hay que admitir que es obedeciéndolo en todo. Él está dándonos aquí una promesa. Les voy a dar la tierra como su herencia, como su posesión, pero la condición es que me obedezcan en todo. Pero no porque sí, no simplemente por, como mucha gente dice, no, por evitar un castigo o por satisfacer los caprichos de un Dios egoísta, egocéntrico tal vez, que solo quiere que se haga como Él dice. No. Y por eso es que mucha gente no entiende para qué vivir el propósito. ¿Qué es ser cristiano? No hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto. ¿Pero por qué o para qué? Para irnos para el cielo. Y ni siquiera saben qué significa irnos para el cielo. Realmente ni siquiera tienen esa esperanza de irse para el cielo. Y no la tienen porque si tú les dices que si se quieren ir ya para el cielo, ninguno se quiere ir ya. Entonces, en realidad es una mentira. En realidad, el no saber el propósito para el que fuiste creado te lleva a vivir una vida sin valor, una vida vacía, una vida que simplemente anda buscando un propósito cercano en algo. Mi propósito es comprar una casa. Mi propósito cuando ya tienes la casa es comprar una finca o una casa más grande o pagar la casa. Mi propósito es asegurar mi vejez, tener una pensión, tener de pronto un lugar de retiro, dejarle dinero a mis hijos, dejarlos bien educados con una buena universidad, luego dejarle una casa a cada hijo y cantidad de propósitos que al final terminan siendo despropósitos. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito para el que un ser humano fue creado. Simplemente analiza lo siguiente. Dios no invirtió tanto en hacer un ser humano para que viva un propósito tan corto como es el tiempo de vida y nada más pase. Él te hizo para algo mucho más grande. Y entonces, cuando no conoces tu propósito, sencillamente pierdes tu vida, desperdicias toda esa maravilla que Dios ha hecho. Por eso es tan importante que entendamos el propósito por el que fuimos creados, que fue el tema, uno de los temas anteriores, pero ahora que entendamos cómo llevar a cabo ese propósito. Y uno de los propósitos de Dios sí es que poseas la tierra. Y por eso Dios nos habla continuamente de la obediencia como la clave para obtener la bendición. La obediencia es la clave para obtener la bendición. Hay un capítulo, pues en muchas partes se habla de esto. Toda la Biblia nos habla de obedecer, de desobedecer. Nos habla de la historia de hombres y mujeres que lo hicieron como Dios dice y obtuvieron lo que Dios dice. De otros que no lo hicieron así y obtuvieron todo lo contrario. Esa es la dinámica de toda la Biblia. Pero hay un capítulo especial que quisiera que analizáramos en esta tarde y es Deuteronomio capítulo 28. Es un capítulo exclusivamente dedicado a la obediencia. La primera parte del capítulo nos habla de las bendiciones de la obediencia. Y la siguiente parte del capítulo nos habla de las maldiciones por no obedecer. No vamos a hablar de las maldiciones porque aquí estamos es para hablar del propósito de Dios contigo. Así que vamos a leer del Deuteronomio capítulo 28, versos 1 al 14, todas las bendiciones que Dios tiene para ti como consecuencia de obedecerle. Dice Deuteronomio 28, verso 1 al 14, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Tremenda promesa, encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad. Bendito es en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños. O sea, bendito serás en todo lugar donde estés, en todo lo que emprendas. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar.
Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Todo trabajo de tus manos, no algunos, todo trabajo. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento. Y de nuevo dice cómo. Si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Miren que la condición se reitera. Es si cumples los principios que Él ordena y si andas dentro de su plan, dentro de su propósito, dentro de lo que Él delineó, no dentro de tus propios planes, ni haciendo lo que a ti te parece bueno o malo. De nuevo, vuelve y empieza. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes. No, que Dios no quiere que tengamos. El Señor promete concederte abundancia de bienes. Multiplicará tus hijos, multiplicará tu ganado, multiplicará tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. De nuevo la condición, con tal que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Esas son las palabras de tu Padre Celestial bendiciéndote. Esas son las palabras de tu Padre Celestial diciendo lo que tiene planeado para ti. Así que si tú crees esto y si tú lo recibes realmente en tu corazón y entiendes que esa es la razón por la que fuiste creado, abrázalo, créelo, apropiate de eso. Dios me hizo para poseer la tierra, Dios me hizo para gobernar, Dios me hizo para dominar, pero no a mi manera, no para hacer mi reino, sino para su gobierno, para hacer su voluntad, y entonces toda la tierra se someta a esa voluntad. Eso fue lo mismo que Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, tu gobierno, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces, si tú crees esto y lo recibes, tú no tendrás temor de aceptar ese plan maravilloso de Dios, sino que por el contrario lo vas a anhelar que eso se cumpla en tu vida. Salmos 27:8 por lo menos dice: yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y te daré como herencia las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor? Pídemelos. Pídemelos. No dice que va a llegar si no lo anhelas, si no lo crees, si no lo pides. Mucha gente no recibe porque no pide, o recibe mal porque pide mal para sus propios deleites, pero es que aquí es lo que Dios quiere que hagamos para su plan y para su propósito. Así que tener claridad en este principio de vida del reino de los cielos nos hace partícipes de Él, de su plan, de su propósito. No se va a dar solo por casualidad, va a ser por decisión. El reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes y por la fuerza. Y ahí entonces entenderás la orden de Jesús en Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás o todas estas cosas les serán añadidas. Así que los bendigo. Quiero que recuerdes y quiero enfatizar esto. Dios quiere que poseas la tierra, pero no solo por ti o para ti, sino por Él y para Él. Que la mantengas, la pongas bajo tu dominio, pero no haciendo tu reino o lo que tú quieres hacer, sino para que su reino se establezca, el reino de los cielos. Te bendigo, declaro que esta palabra hoy activa dentro tuyo todos esos sueños, todos esos anhelos que el Señor ha puesto allí, pero que también
te lleva a la conciencia de aceptar el hecho de que no será bajo tu plan, bajo tu estrategia, con tus recursos, sino exclusivamente bajo la obediencia a sus decretos y mandatos. Básicamente es hacerlo conforme al diseño que Él nos dio y a las instrucciones que Él nos dio. Te bendigo y espero que puedan compartir de este tema allí en el punto de encuentro, hablar un poco más, ampliar el concepto, ponerse de acuerdo y entender que ese es el propósito de Dios para sus hijos, para que lo vivan primero individualmente, luego como familia, luego como comunidad y nos convirtamos en una nación fuerte, grande, poderosa, una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio para anunciarle a todo el mundo las maravillas de ese Dios que tenemos, ese Padre celestial. Bendiciones para todos, que acaben de disfrutar este tiempo en el punto de encuentro. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.